Buenas tardes, somos el grupo 1 conformado por Eduardo Cárdenas, Neila Escobar Pimentel, Stephanie Ayala Malgarejo, Muyin Chan Campos. Y bien, vamos a leer una obra titulada Fabla Salvaje. Fabla Salvaje fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo a solo 2 meses en la publicación de su colección de relatos de escalas malofreciadas. Se trataba de un folleto de 49 páginas que salió como el noveno número de la colección popular editada por la novela peruana. Le doy paso a mi compañera. Ya. Balta Espinar, levantóse del lecho y restregándose los adormilados ojos, dirigiéndose con paso negligente hacia la puerta y cayó al corredor, acercándose al pilar y descolgó de un clavo el pequeño espejo. Vióse en él y tuvo un estremecimiento súbito. El espejo se hizo trizas en el enladrillado pavimento y en el aire tranquilo de la casa resonó un áspero y ligero ruido de cristal y hojalata. Balta quedóse, Balta quedóse pálido y temblando. Sobresaltado, volvió rápidamente la cara atrás y a todos lados, como si su estremecimiento hubiera debido a la sorpresa de sentir a alguien agitarse fúrbitamente en torno suyo. A nadie descubrió. Enclavó luego la mirada largo rato en el tronco del alcanfor del patio y tenues filamentos de sangre congestionada por el reciente reposo bulleron de sus desorbitadas escleróticas y corrieron en una suerte de aviso misterioso hacia ambos ángulos de los ojos asustados. Después miró Balta, el espejo roto a sus pies, vaciló un instante y lo recogió. Intentó verse de nuevo el rostro, pero la luna solo quedaba sujeto al marco uno que otro leve fragmento. Por aquestos jirones brillantes semejantes a parvas y agudísimas lanzas pasó y repasó la faz, la, la faz la faz de Balta, fraccionándose a saltos, alargada la nariz, oblicua la frente, a retazos los labios, las orejas disparadas en vuelos inauditos. Recogió algunos pedazos más, en vano. Todo el espejo había deshecho en lingotes sutiles y menudos y en polvo y aloideo, y su reconstrucción fue imposible. Cuando tornó al hogar, Adelaida, la joven esposa Balta, le dijo con voz de criatura que ha visto una mala sombra. ¿Sabes? He roto el espejo. Adelaida se demudó. ¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia? Yo no sé cómo ha sido, de veras. Y Balta se puso rojo de presentimiento. Atardeció. Sentóse él a la mesa para la comida en el comedor. Desde el pollo contemplaba a Balta. En su viril dulcemente andina, el cielo rosado y apacible de julio, que adolescaba con variantes profundas los embrios de las lejanas quintas de lavanda, por sobre la rasanta del huerto emergía la briosa cabeza del rayo, el potro favorito y mimado de Balta. Mírole, este, y el corcel reposó un momento sus grandes pupilas equinas en su amo, hasta que una gallina del bardal turbó el grave silencio de la tarde, lanzándose un cántico azorado y plañidero. Balta, ¿has oído? Exclamó sobresaltada Adelaida desde la cocina. Sí, sí he oído. Qué gallina más sonsa parece que ha sido la palucha. Jesús, Dios me ampare. ¿Qué va a ser de nosotros? Y Adelaida irrumpió en la puerta de la cocina, mirando ávidamente hacia el lado del gallinero. Rayo. Entonces relinchó medrosamente y paró la oreja. Es necesario comerla, dijo Balta, poniéndose de pie. Cuando canta una gallina, mala suerte, mala suerte. Para que muera mi madre, una mañana, muchos días antes de la desgracia, cantó una gallina vieja, color de habas, que teníamos. Y el espejo Balta, ay señor, ¿qué va a ser de nosotros?
Adelaida sentóse en el otro pollo, llevó ambas manos al rostro y se echó a sollozar. Silenciosamente lloraba. El marido estuvo meditando y callado algunos minutos. Esposos felices hasta entonces. Muchacho aún, él adoraba tiernamente a su mujercita. Pálido, eh, pálido, anguloso, de sana mirada agraria, diríase vegetal, y la lápida expresión en el vivaz continental, alto, fuerte y alegre, siempre. Balta puso su luna de miel lleno de delicias, rebosante de ilusión y muy confiado en los años duros del hogar. Era agricultor, era un buen campesino, más de la mitad oscuro aldeano de la campiña, de las campiñas. Adelaida era una dulce chola riente, llorona, dichosa en su reciente curva de esposa, pura y amorosa para su varón. Adelaida, además, era una verdadera mujer de su casa. Con el cantar del gallo se levantaba casi siempre sin que la sintiera el marido, con suma cautela, callada, persignábase, rezaba en voz baja su oración matinal y a la húmeda luz de la aurora que acuchilladas penetraba por las rendillas de la ventana, atravesaba de puntillas por sus zapatos llanos el largo dormitorio y salía. A la hora en que Balta abandonaba el lecho, ya Adelaida había ido a carrear agua del chorro de la esquina en sus dos grandes cántaros, el tiznado y el vidriado que cobían por uno y medio de los corrientes. ¿Cuántos años tenía Adelaida? ¿Cuántos años tenía Adelaida aquellos cántaros? Se los regaló su tía. Se los regaló su tía abuela materna, doña Magdalena, cuando Adelaida era criatura, en gratitud al cariño y apasionada asistencia con que le solía acompañarla día y noche en su vejez achacosa y solitaria. A su vez, a la donante viejecita habíale sido comprados y obsequiados por el tío Samuel, el día en que doña Magdalena, siendo una señorita, obtuvo el honor de ingresar a la Sagrada Asociación del Corazón de Jesús del lugar, congregación de gran tono, formado solo por la gente visible de la aldea. El cántaro que Adelaida nombraba el tiznado no tenía en verdad nada en sí de excepcional, sino eran los años de servicios y su tradición gentilicia. En cambio, el vidriado tenía un mérito originalismo y fantástico. Ello es que un día, cuando tales vajillas pertenecían a la tía abuela, aún Adelaida, que apenas tenía 7 años, fue a traer agua de la poza en el vidriado. Mm, Bien lo recordaba Adelaida. No podía llevar los 2 cántaros porque era muy pequeña y se habría caído con ellas. Lo siguió Picaflor, la faldera blanca y sedosa. De repente, ingresando el cántaro al fondo de la oscura compuerta para colmarse, pasaron por allí algunos. Le doy pase a mi compañero Cárdenas. Pasaron por ahí algunos perros en encelada caravana. Picaflor entropóse a ellos y alejándose fue hasta perderse en la próxima esquina. A despecho de las llamadas y amonestaciones de Adelaida, cuando volvió, el animal enardecido acesaba y gruñía. Al acercarse a la niña, pareció irritarse más. Empezó a escarbar furiosamente con las patas traseras y desnudó los finos colmillos y las rojas encías, despidiendo rencor por todas las comisuras y contracciones de su máscara. Ladró enfureciéndose más y más. Adelaida la llamaba. Picaflor, to, Picaflor, Picaflor. Y la can ingrata adeaba, sofocaba, parapetada en una piedra, pronta al mordisco. Algunas veces husmeaba agitándome el suelo, buscando, echando de menos algo.
con amoroso ahínco. Después volvía a Adelaida, el hocico amenazador, y hasta hubo momentos en que saltaba e hincaba los dientes en el traje. La niña se puso a llorar, haciéndose de unos rocosos y grandes pedruscos y pateando inconscientemente a la bestia rabiosa. El torrente seguía resonando en la oscura gruta. De improviso, Picaflor pronunció las ventanillas de la nariz y las hizo latir con crecimiento alboroso y con no sé qué mohín cordial en los ojillos húmedos color de bilis muerta. Dejó bruscamente de ladrar, fue acercándose al borde de la compuerta. Y he allí que, como llamaba por invisible mano, metió toda la cabeza dentro de la sombría profundidad, lamió adentro la vaga figura del vidriado y empezó a morder el rabo con loco regocijo. Volvió de un salto hacia Adelaida y encabrinzándose ante ella, dobló las manitos esclavas como pidiendo perdón y lamía los desnudos y tostados brazos de su pequeña ama con su ciego y jubiloso cariño de animal que reconoce a su dueño. A la hora en que Balta salía a dormir, ya Adelaida había también regado y con escoba que ella misma hacía de verdes y olorosas hierbasantas traídas a esa hora de la campiña, había barrido plata, los dos corredores, los dos patios, hasta cerca de los primeros rellanos del huerto, la pequeña sala de arriba, el zagán y la calle, el zaguán y la calle correspondiente a la casa. Se había lavado y en cuanto servía el caldo matinal de rica papa seca, postoneada de tajadas de áureo rocoto perfumado. A su marido plácido todavía caían al plato humeante algunas gotas de mujer de sus largas y negras trenzas. Adelaida era una verdadera mujer de su casa. Todo el santo día estaba en sus quehaceres, atareada siempre, enardecida, matriz, colorada, yendo, viniendo y aún metiéndose en trabajos de hombre. Un día Balta estuvo en la chacra, lejos de la mujer, agotadas sus faenas propias de su incumbencia femenina. Fue al corral y sacó a Rayo. El caballo venía buenamente a la saga de Adelaida, que lo ató al alcanfor del patio y trajo seguidamente las tijeras. Se puso a pelarlo. Mientras hacía esto cantaba un yarabí. Otro tenía una voz dulce y fluvial, esa voz rijosa y sufrida, que entre la bollada es guía de las espadañas yermas, acicate o abominación apasionada en las siembras, esa voz que cabe los torrentes y bajo las arqueadas y sólidas puentes de madero y cantos más compactos que el mármol, arrulla a los saurios dentados y sangrientos en sus expediciones lentas y lejanas en los remansos albinos, y a los moscardones amarillos y negros en su vagabundeo de peciolo en peciolo. Esa voz que enroquece y se hace hojarasca, lacinante en la garganta, cuando aquel cabro color de lúcuma, puber ya, de pánico airón, cosquillante y alaznada, figura de incubo, sale y se va a hacer daño al cebadal del vecino, y hay que llamarlo con silbido del más agudo pífano y a tierra de onda, luciendo así de lana verde y dorada que tejieron en regalo manos amorosas, y que esto
duele, verás estropearlas y acabarla. Voz en la que entrañas de la basaltica peña índiga. Enfrente tiene una hermana encantada, eternamente en viaje y eternamente cautiva. Así era la voz de Adelaida. Rayo, rebájese. Mañana, señor, va usted a portarse muy bien. Su dueño quiere tirar la prosa. Ya sabe usted, déjese, déjese. Debe usted presentarse hermoso. El potro se inclinaba, deponiendo ante la dulce voz de la hembra imperiosa las tablas del fornido y gallardo cuello reluciente. Adelaida acabó el trastillo. ¿Qué estás haciendo? Balta llegó y su mujer se echó a reír respondiéndole, bajo un halo llameante de casta verecundia. Nada, ya está terminado. Con que solo para pelar el animal vengo, suspendiendo y abandonando tanto trabajo que hay allá. ¿Qué tal, mujercita? Ella se reía más dulcemente aún, y el marido acariolaba conmovido y lleno de pasión. Aquel día, en el canto, la gallina Adelaida estuvo gimiendo hasta la hora en que se acostó. Fue una noche triste en el hogar. Balta no pudo dormir. Revolvíase en la cama, sumido en sombríos pensamientos. Desde que se casaron, era la primera zozobra que turbaba su felicidad. De vez en cuando se oía el gemir entrecortado de Adelaida. A Balta habíale ocurrido una cosa extraña al mirarse en el espejo. Había visto cruzar por el cristal una cara desconocida. El estupor relampagueó en sus nervios, haciéndole derribar el espejo. Pasados algunos segundos, creyó que alguien habíase asomado por la espalda al cristal y después de volver a la mirada a todos lados en su busca, pensó de que debía estar aún trastornado por el sueño, pues acababa de levantarse y se tranquilizó más. Ahora en medio de la noche, oyendo sollozar desvelada a su mujer, la escena del espejo surgía en su cerebro y le atormentaba misteriosamente. No obstante, creyó de su deber consolar a Adelaida. No juegues, Adelaida, le dijo, llorando porque canta una gallina. Vaya, no seas chiquilla, no seas chiquilla. Esto lo dijo haciendo de tripas corazón, pues aguja muy fina jugaba a lo largo de sus trenzas venas y cosía uno un recodo a otro, una papila firme y vibrátil a otra fugitiva, con dura pita negra que él nunca había visto brotar de los vastos pensales maduros. Era dura esa pita y le hacía doler, y esa aguja erraba vertiginosamente en su sangre contournaba. Balta quería cogerla y se le ocurría de los dedos. Sufría. En verdad no se quería dar importancia al incidente del espejo, y sin embargo, entre este la perseguía y le mordía con sorda obstinación. Al otro día, Balta, lo primero que hizo al salir a la calle fue comprar un espejo. Tenía, tenía la fantasmática obsesión del día anterior. No se cansaba de mirar en el cristal pendiente en la columna. A continuación va a leer mi compañera Escobar. La proyección de su rostro era ahora normal y no la turbó ni la más leve sombra extraña. Sin decirle nada a Adelaida, fue a sentarse en uno de los enormes alcanfores cortados para vigas que habían agavillados en el patio contra uno de los muros y estuvo allí ante el espejo. Horas enteras, la mañana estaba linda, bajo un cielo sin nubes, sorprendiéndole la vieja Antuca, madre de Adelaida, que venía a pedir candela. Disco la suegra está,
media ciega de unas cataratas que cogió hacía muchos años al pasar una medianoche a solas por una calle en una de cuyas viviendas se velaba la sazón de cadáver. El aire la hizo daño. ¿No te has ido a la chacra Balta? Don José dice que el triguito de la pampa ya está para la siega. Dice que el sábado lo vio cuando volvía de las salinas. Balta tiró una piedra. Cho, Adelaida, esa gallina. Las gallinas picoteaban el trigo lavado para el almidón que extendió en grandes cobijas en el patio, se secaba al sol de la mañana. Cuando se fue la vieja, dejó la portada abierta y entró un perro negro de la vecindad. Acercóse a Balta, que seguía sentado en las vigas de color de naranja, y empezó a husmear y a mover su larga cola lanuda, haciéndose fiestas con gasmoñería acrobática y mal disimulada. Balta, que se entretenía lanzando destellos de sol con el espejo por doquiera, puso delante del perro la luna. El vagabundo Can miró mudamente a la superficie azul y sin fondo, oliéndola, y ladró a su estampa con un ladrido lastimero, que agonizó en un retorcimiento elástico y agudo como un látigo. Vinieron las cosechas. Balta no volvió a recordar más de cuando aconteció en el hogar aquella tarde en que la gallina dio su canto, hasta un día de septiembre en que Adelaida, en la parva de trigo, le dijo que improvisó: levanta tú esa alfora, yo ya no puedo con ella. ¿Estás enferma? Adelaida bajó sus ojos dulces de mujer con un aire inafable de emoción. ¿Y desde cuándo? Repuso él, en voz baja y paterna, empapada de felicidad y lazareda de lágrimas. Adelaida lloró y luego se abrazaron padre y madre. Musito, ella tímida y pudorosa. Según creo desde julio, habiendo oído a Balta estas graves palabras y luego de meditar un momento, una nube sombría subió con ferrado vuelo a su frente. Desde julio pensó, y entonces recordó, después de largo tiempo, la visión intempestiva que con sueños tuvo el espejo. Aquella lejana tarde de julio y la ruptura del espejo, por el estupor de esa visión extraña y coincidencia, se dijo en la parva bien extraña. Un misterioso y atroz presentimiento sopló en sus venas un largo escalofrío. Pasaron las cosechas, pasó el estío y llegó el otoño, y con los días ventosos y ásperos, la época de siembra, uno que otro día bajaba una lluvia fuerte y brusca, y siempre tempestuosas nubes altas poblaban al espacio. Balta y Adelaida trasladándose a la chacra. Ya que en la chacra una tarde Balta, al tornar de su trabajo, dio de abrevar a sus bueyes en la laguna de enfrente de la cabaña. A su vez, él sediento y transido de cansancio, fue a la fuente de agua limpia que manaba entre los matorrales, arrodillóse y bebió directamente. Se oyó los tragos durante algunos instantes, sumersos los labios. De repente Balta saltó bruscamente y dio 2 o 3 pasos atrás, tambaleándose y golpeando hacia cimbrar el tierno tallo de un alcanfor, cuyo follaje hizo estrepitosas y lúgubres cosquillas en árboles de la pradera. Miró a uno y otro lado por descubrir quién había a sus espaldas, sin hallar a nadie. Buscó entre los matorrales, nadie. Claro, en diversas direcciones. Y es así como hemos leído
20 páginas de fábula salvaje. A continuación, mi compañera Chan va a dar un resumen de lo que nos habla Fábula Salvaje. Y bien, Fábula Salvaje es una obra de teatro del autor español Fernando Arrabal. La obra trata sobre un grupo de personajes marginados y desesperados que viven en un mundo cruel y absurdo, donde la violencia y la muerte son una constante. En cuanto a su conclusión, la obra no tiene un final feliz ni una resolución clara. En su lugar, termina con una escena impactante en la que uno de los personajes principales es asesinado en el escenario. Esta conclusión refleja la naturaleza brutal e impredecible del mundo en el que viven los personajes y la falta de control que tienen sobre sus propias vidas. También sugiere una crítica a la sociedad y a los valores tradicionales que perpetúan la expresión y la violencia. En resumen, la conclusión de Fábula Salvaje es oscura y sin esperanza, pero a su vez representa una llamada a la reflexión y una denuncia de las injusticias del mundo en el que vivimos. Dentro de esta lectura también tenemos palabras que se nos hacen extrañas, ya que no lo usamos de manera cotidiana, como por ejemplo cuitas, que significa trabajo, aflicción, desventura. Transido, que significa fatigado, acongojado o consumido de alguna angustia. Timbrar, mover algo flexible. Brocal, significa antepecho alrededor de la boca de un pozo. Vera, faja pintada en la parte inferior de una pared. Y dentro de ella también encontramos muchas más. Pero también se dice que en este argumento se centra en la locura repentina de un campesino, Balta que empieza a sentirse acosado por un ser fantasmal, producto de una psicosis golpea a su esposa embarazada, se aleja de su hogar y acaba arrojándose de un precipicio. Es un lamentable final, pero es una obra muy importante de César Vallejo. Y es así como concluimos con esta lectura grupal del grupo 1 con los compañeros ya presentados. Muchas gracias.